Vamos a trabajar hoy la unidad número 2. Básicamente esta unidad es muy importante para esclarecer algunos conceptos básicos de los cuales dependen entender después asuntos más difíciles. ¿Qué vamos a trabajar en esta unidad? Los sonidos y los fonemas. Entonces, vamos a ver un poco, definir, especificar, esclarecer. Primero comenzamos esta unidad con la definición de fonema, concepto clave para entender lo que sigue. Definir fonema. ¿Qué es un fonema? Entonces vamos a ver un poco aquí. Básicamente fonema se entiende como una unidad mínima de sonido que tiene un valor significativo dentro de una lengua. Entonces, sonido, unidad mínima y significado. Son partes de ese concepto, esa definición. Fonema entonces podemos decir como sonido del habla que es estudiada por la fonética y también el fonema como una unidad lingüística constituyente de una lengua. Es estudiada por la fonología. Entonces, el fonema como una unidad mínima de sonido con un significado tiene dos perspectivas. Por un lado, como un sonido del habla, que es estudiada por la fonética, y por otro, como unidad lingüística, que forma parte de la lengua, con un determinado valor lingüístico, que es estudiado por la fonología. Entonces, el fonema, retomando, unidad mínima distintiva en el plano de la expresión, que carece de significado de forma aislada, fragmentada. Vamos a descomponer un poco esa definición. Por un lado, decimos que es una unidad mínima, o sea, es la unidad indivisible. Por debajo del fonema no existe otro elemento. El fonema es, por así decir, el elemento mínimo de ¿qué? Del plano de la expresión. ¿Qué significa plano de expresión? Una secuencia de sonidos hecha en la transcripción fonológica. Es una secuencia de sonidos. Entonces, esa secuencia de sonidos tiene como elemento mínimo indivisible el fonema. Segundo aspecto de la definición es que la unidad mínima e indivisible en el plano de la expresión de un enunciado es mínima, no se puede dividir. Otro aspecto de esa definición es que es diferencial. Tanto el fonema se diferencia de otros fonemas como dentro de una palabra diferencia palabra. Entonces es un elemento distintivo, diacrítico, diferencia palabras y también él es diferente de otros fonemas. Y el último aspecto a tener en cuenta que el fonema solo tiene significado dentro de un enunciado, como segmento de un enunciado. Si lo segmentamos solo, aisladamente, el fonema no tiene ningún valor. Otro concepto importante ligado al tema del fonema es el tema de la conmutación. ¿Qué significa este concepto de conmutación? Si cada fonema puede aparecer en la misma posición, en el mismo ambiente, de modo que a cada permuta corresponde un significado. A ver si con ejemplo podemos entender mejor esto. Yo puedo decir bala, pala, mala, sala. Tenemos ahí 4 fonemas, B, P, M, S. Fue el único elemento que fue modificando y cada modificación produce un nuevo significado. Entonces, esta permuta, esta conmutación da o verifica que B, P, M y S son verdaderos fonemas. ¿Por qué? Porque alterando cada uno de ellos, altera el significado. Estos 4 sonidos, por su funcionalidad, porque alteran significado, podemos decir que son fonemas. Esta sustitución de unidades que modifica el sentido es utilizado para verificación si aquel fonema
es realmente un fonema o simplemente una variación. Este método es conocido como conmutación, la modificación de diferentes unidades para ver si alteran el sentido, y si alteran el sentido podemos decir que tenemos un fonema, porque son unidades significativas. El análisis conmutativo es la comprensión de los fonemas cuando dos secuencias fónicas se distinguen por apenas un fonema. Esta distinción de fonema es lo que llamamos la existencia de par mínimo. A ver si entendemos, fonema y par mínimo, dos conceptos ligados. El par de palabras cuyo significado difiere por un solo fonema es lo que entendemos par mínimo. Vamos a dar un ejemplo. Si yo digo mesa, pesa, modifiqué M por P. Podemos decir en este ejemplo que M y P son pares mínimos. O sea, son fonemas que diferencian palabras. ¿Entendimos entonces? Fonema y par mínimo, conceptos importantes. Otro concepto importante ligado a fonema es el tema de alófono. ¿Qué significa alófono? En realidad, el alófono es una variación o una variante que corresponde a un fonema. No es propiamente otro fonema. Cada fonema, cuando se ejecuta, de alguna manera, no todo el mundo pronuncia de la misma manera, ni toda lengua mantiene. Hay regiones, hay dialectos, hay formas que modifican parcialmente. Esa modificación, esa variación del fonema, se la llama alófono. Es un segmento que no distingue significados. El alófono no distingue significado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en la lengua brasileña. Como podríamos decir, habla un caipira. Él va a pronunciar algunos fonemas con una pequeña variación, pero no modifica el significado. Simplemente varía la forma en que él realiza ese fonema. Entonces, eso es un alófono. Es una pequeña modificación del fonema sin alterar propiamente el significado de la palabra. Se representa entre corchetes. El alófono entonces técnicamente va a ser representado entre corchetes. Variantes. Es decir, el alófono puede variar y tenemos dos clasificaciones. La variante puede ser libre o estilística. Libre si depende de rasgos articulatorios de los hablantes de una lengua. Ya toda la colectividad o toda una región habla de una forma dialectal y produce algunas modificaciones en algunos fonemas que no propiamente configuran otro fonema, simplemente una variación. Y podríamos decir la variante estilística. La variación depende de intenciones expresivas de un hablante. Un ejemplo en portugués, si você dice nossa, ese no es una longa, cuando queremos expresar ¿qué? Sorpresa, espanto. Esa variación simplemente tiene una finalidad expresiva. Entonces entendimos claramente el concepto de fonema, par mínimo y alófono. Alófono entonces como una variación del fonema. Concepto importante también ligado a fonema son los conceptos de neutralización y archifonema. Para entender esto podemos decir que un fonema siempre tiene unas características fonéticas determinadas. Sin embargo, puede acontecer que un determinado fonema puede ocupar una posición en ciertos contextos donde pierde alguna de estas propiedades fonéticas. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo acontece eso? Estamos diciendo que se produjo una neutralización. Es decir, cuando un fonema en ciertos contextos pierde propiedades específicas, no se diferencia de otro del que normalmente se distingue, aconteció la neutralización. Y
consecuencia de la neutralización, cuando un alófono tiene la propiedad de anular la distinción entre dos fonemas, acontece la neutralización y el resultado es el archifonema. Es como si un fonema asimilase parcialmente otro, algunas propiedades del otro. El archifonema entonces, conjunto de rasgos distintivos comunes a dos más fonemas por la asimilación de uno en una cadena fonética. El español tiene propiamente 5 archifonemas que son consonantes en posición posvocálica. La N, la R, la B, la D y la G son considerados archifonemas en posición posvocálica. Otra distinción fundamental es el concepto de letras y grafemas. Primero el concepto de letras, algo un poco obvio, usamos ese concepto con mayor frecuencia. Entendemos por letra un signo gráfico que representa aproximadamente el sonido de una lengua, aproximadamente. Entonces un signo gráfico de un sonido. Las señales gráficas, la letra, están relacionadas con la lengua escrita, el fonema con la lengua hablada, con la oralidad. Importante estos conceptos. La diferencia entre letras y fonemas se percibe ¿por qué? Es decir, podemos decir que la letra no coincide totalmente con el fonema. Primero, ¿por qué? Porque la misma letra puede indicar en ambientes fonéticos distintos fonemas diferentes. Entonces, puede haber una letra que puede representar más de un sonido. El mismo fonema puede ser indicado por más de una letra. Entonces ponemos un fonema que puede ser representado por varias letras y tenemos varias letras utilizadas para un único fonema, como el caso de los dígrafos. Entonces vemos que no hay una correspondencia exacta entre letra y fonema. Podemos decir que las letras en general son más que los fonemas. Grafema, un concepto importante, símbolos gráficos que diferencian palabras con iguales fonemas. O sea, el grafema es un elemento diacrítico, diferenciador. Por ejemplo, bello y bello, escrito con letras diferentes. Las letras, en este caso, diferencian palabras homófonas, palabras que tienen el mismo sonido o tienen la misma grafía. Letras son numéricamente más que los fonemas porque un fonema se puede representar por varias letras. Otro concepto importante de nuestro estudio es el concepto de ideograma. Es importante ver que ¿qué entendemos por ideograma? Es cuando la letra tiene en su aspecto gráfico el significado visualmente aprendido de aquello que representa. O sea, vamos a decir que hay una relación entre la forma gráfica y el concepto. A ver si entendemos un poquito más esto que acabamos de decir. Por ejemplo, muchas de las primeras palabras fueron ideogramas. O sea, se intentó colocar en la forma gráfica, en el diseño, en el dibujo, el concepto. Por ejemplo, en el hebreo, Aleph era el dibujo de un buey. Buey, que también se llamaba así, se representaba con una palabra que era parecida con la cosa significada. Del Aleph pasó a alfa en la letra, en el alfabeto griego y finalmente al A latino. Entonces vemos ahí, ideograma se diferencia en que básicamente la representación gráfica te intenta dar una visualización de lo que es representado. Nuestra lengua no es ideográfica, porque no existe una relación, podemos decir, entre la figura y la cosa representada. Por tanto, nuestra lengua básicamente tiene una relación puramente arbitraria entre la materia fónica y la idea. Entonces ya no tenemos una lengua ideográfica. En nuestros casos la mayoría de las lenguas tienen señales gráficas puramente arbitrarias. Entonces
queridos alumnos, son importantes estos conceptos. Yo creo que a la unidad número 2 y 3 vamos a trabajar algunos conceptos importantísimos para comprender. Si entendió, realmente estamos ya en un nivel bastante avanzado de la fonética. Habiendo aclarado este conjunto de ideas, doy por encerrada esta videoaula y espero encontrarme en la próxima aula. Hasta luego.